RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, jueves 6 de diciembre del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas y Mariela García. En los controles estará César Arteaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Noticias que para nosotros son consideradas importantes. Esposa de Albán pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladar los restos de Fernando Albán a Estados Unidos. Eso está publicado en costadelsolfm.net. Otra noticia es guerra entre Víctor Vargas, BOD, y Domingo Goncalves, Casinos. Hay un artículo sobre petróleo de Einstein Millán Arcia, PDVSA en los vértices de la OPEP. Nosotros no podemos dejar de mencionarla. Pascualina Curcio, Enigma, publicó un artículo. Y dos aviones de guerra pertenecientes a la Marines de Estados Unidos chocaron en el aire en las costas de Japón mientras cargaban combustible. Y una regional, el gobernador del estado de Nueva Esparta se enfrenta al Consejo Legislativo por el presupuesto. Eso está publicado todo en costadelsolfm.net. Y en línea tenemos a Juan Pablo Larqueaga, presidente de Conindustria. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarte. Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Ajá. Juan Pablo, yo leí el mensaje reflexivo de fin de año de Conindustria a la opinión pública y al principio me pareció duro, pero después que vi la información de la Ford dije que yo creo que el mensaje como que está muy blandito, porque hay una noticia que no la dijimos. Bueno, la Ford está liquidando personal porque pasó de una producción, creo que en el 2013, de 40 vehículos diarios a 1. Entonces, Conindustria sacó un comunicado sobre la grave situación que vive el país, comunicado de fin de año, y bueno, y tú nos dirás, Juan Pablo, ¿cómo está la cosa? Porque lo de la Ford es muy preocupante, porque ya se fue la General Motors y ahora, bueno, se va también de alguna manera la Ford, porque de producir un carro diario eso no da para nada. Bueno, y Ford, Fran, al final es una empresa que tiene un nivel de visibilidad importante, bueno, no solamente por su magnitud, sino porque los venezolanos vamos comprando, o en alguna medida íbamos comprando automóviles, entonces teníamos una relación directa con esa compañía. Pero hay una cantidad de compañías con las cuales no se tiene una relación directa, pero que forman parte de nuestras vidas cotidianas. Un ejemplo claro de eso es Cartón de Venezuela. Cartón de Venezuela es básicamente la principal corrugadora de cartón en Venezuela. El cartón corrugado se utiliza para todos los embalajes en todos los sectores. Es un producto absolutamente transversal, ¿verdad? Si bien existen en Venezuela otras corrugadoras, no solamente la principal es Cartón de Venezuela, es la que tiene sembrados pinos como para poder extraer la pulpa y la fibra que se requieren en la fabricación del cartón, sino que también es la que suple gran cantidad de los liners para las otras corrugadoras. Cartón de Venezuela se fue de Venezuela, la compañía Smurfit se fue de Venezuela, los activos quedaron en manos del Estado. Los trabajadores pidieron que la compañía no se fuera porque entienden lo que va pasando con todas las compañías que van quedando en manos del Estado, pero ese es otro caso. Si bien todavía no ha terminado de cesar operaciones, no dudo que esté en camino de que eso suceda, ¿ya? Y hay un caso de una compañía que tú no ves, pero que también está en esas circunstancias. Y como eso, en Conindustria recogimos que entre el cuarto trimestre del año 2017 y el tercer trimestre de este año 2018 habían cerrado 700 empresas
y ya vamos quedando solamente con 2.500 según la última contabilización que vamos haciendo, según el último estimado que vamos teniendo sobre la base pues, de todos los afiliados que vamos teniendo, las llamadas que vamos haciendo y la información que vamos recogiendo. Eso es extraordinariamente grave. Grave no solamente en términos de la cantidad de productos que se dejan de producir, grave no solamente en la forma en términos de la actividad económica que eso va generando, sino que grave también sobre la base de los puestos de trabajo que se van perdiendo. Venezolanos que tenían o que tienen niveles de especialización que, producto de esos niveles de especialización, pues van teniendo altos niveles de remuneración y tienen condiciones de vida consistentes con una persona claramente de ¿cómo se llama?, de clase media, y que se ven reducidos a tener que trabajar en cosas muy inferiores a sus experticias, o bien se van de Venezuela. Al final el país va perdiendo de una manera pues dramática. Y esta situación pues ha venido avanzando y no para. Y fíjate que las últimas políticas públicas tomadas por el Ejecutivo Nacional apuntan a más de lo mismo. O sea, este último aumento de sueldo que dio el señor Maduro la semana pasada y que es efectivo a partir de este 1 de diciembre, pues nuevamente es inflacionario porque nuevamente no tiene los fondos necesarios como para poderlos cubrir, pero simultáneamente con sacar a la calle una gran masa de dinero, y él, entendiendo que eso impacta sobre la tasa de cambio, aumenta el encaje de manera tal de que los bancos entonces se vean muy limitados como para poder prestar. De por un lado tú sacas mucha plata a la calle, pero por otro lado se la quitas al sector privado, con lo cual pues continúas con ese alicate que le vas poniendo, ese alicate que va estrangulando y que va imposibilitando a las compañías que van quedando de que puedan continuar operando. Así que esta circunstancia perversa de tener una economía totalmente distorsionada, con unas medidas que lo que buscan es ir ganando bocanadas de aire día a día para el Ejecutivo Nacional, pues son extraordinariamente destructivas. Y a eso nos referimos pues con este comunicado, eso queremos alertar con este mensaje de fin de año que hemos sacado, porque en la medida pues que continuemos con estos gobernantes, en esa misma medida pues Venezuela no tiene ninguna posibilidad de poderse recuperar. Ajá, estamos conversando con Juan Pablo Larqueaga, presidente de Econindustria. Eso que tú dices se ve reflejado en las empresas que están activas, que según Econindustria están por el orden del 20% del parque industrial, pero de ese 20% pareciera que la mitad está llegando al 15 de diciembre, como se dice, rampleando, o sea, o con algunas bocanadas de oxígeno, tratando ahí como de, tratar de, con un esfuerzo prácticamente sobrehumano y sobre de todo tipo, pues, porque con lo que tú dices, prácticamente están casi eliminadas esa parte de las empresas que están en este momento activas sin crédito, sin insumos, sin dólares para importar. Eso lo reflejaste tú, porque tú dices que el 20% del parque industrial es el que permanece activo, pero que de ese 20% la mitad está prácticamente sin funcionar. Bueno, y esos son los próximos que van a ir cerrando, Fran, muy desgraciadamente, porque en un entorno de altísima descapitalización, como es el entorno actual, en el cual tú sacas un producto, tú vendes un producto y si no es pagado inmediatamente, o si ese pago que tú has recibido por eso no lo reconviertes rápidamente en materia prima, de vuelta pues tú estás perdiendo. Entonces estamos en un proceso en el cual todos estamos perdiendo permanentemente. La hiperinflación es extraordinariamente empobrecedora, lo estamos viviendo, lo sentimos en carne y hueso los venezolanos. La plata no nos alcanza prácticamente para nada que sea distinto de la supervivencia cotidiana, ¿verdad? Invertir en este momento en cosas consistentes con lo que los venezolanos solíamos invertir, vamos, en mayor escala la construcción de casas o edificios o obras de infraestructura, pero más cercano al ciudadano mismo, el hecho de que se pudiera comprar un carro, el hecho de que pudiera salir a comprar una nevera, el hecho de que pudiera cambiar de televisor, o el hecho de que pudiera pintar su casa a final de año,
ya no son cosas que se puedan hacer. Y tú vas viendo entonces el deterioro del parque automotor extraordinario, una cantidad de carros pues que están absolutamente deteriorados y que van causando el tráfico sobre unas carreteras que están llenas de huecos, y eso basado sobre unas personas que no tienen pólizas de seguro como para poder cubrir, y en consecuencia, producto de cualquier accidente, pues ni pueden acceder a la clínica, ni pueden reparar sus bienes. Entonces el nivel de deterioro que estamos viviendo absolutamente distinta a la Venezuela que solíamos tener, que era una Venezuela de prosperidad. Ahora, a la cual la gente venía. Juan Pablo, eso es lo que reclamamos, ¿no? Juan Pablo, y esos aumentos salariales que hizo el gobierno inconsultamente, cuando digo inconsultamente es que no conversó con los gremios empresariales, ni siquiera tampoco con los gremios, con los sindicatos, lo que hace es agravar la situación, porque esos incrementos de esa manera, sin una política adecuada, lo que hace es terminar de destruir lo poco que queda. Bueno, fíjate que esos sueldos que el gobierno va dando, los hace porque él crea los bolívares. Es decir, los gobiernos normalmente cubren sus erogaciones, sus gastos, las cubren, o el gobierno venezolano lo cubre de dos maneras. Normalmente los gobiernos lo cubren solamente de una, que es a través de la creación de impuestos, ¿verdad? En Venezuela, pues como tenemos el petróleo, el gobierno le ingresa, además de los impuestos, le ingresa el petróleo. Pero ambas fuentes están harto deterioradas, ¿verdad? El petróleo, no solamente porque estamos produciendo ya cercanos al 1.000.000 de barriles diarios, pero además de ese 1.000.000 de barriles diarios, tenemos dos efectos que son terribles, ¿no? El primero es que mucho de eso lo vendimos a futuro para préstamos pasados, con lo cual lo que estamos haciendo es sacándolo como para poder ir pagando ya préstamos pasados. Sino que además, como la industria se ha deteriorado a tal nivel, tú tienes que importar crudos ligeros para mezclarlos con crudos pesados para poderlos sacar. Entonces la industria petrolera está destruida. Por otro lado, los ingresos provenientes de impuestos, bueno, con una economía que se ha venido contrayendo a más de un 50% en los últimos 4 años, te das cuenta que la recaudación de impuestos en términos relativos a los gastos que tiene el gobierno, pues no alcanza. Y cada vez va alcanzando menos porque tú cada vez vas menos al automercado y compras menos productos y en consecuencia pagas menos IVA, las empresas van perdiendo plata, en consecuencia no van pagando impuestos sobre la renta porque no tienen renta, y así sucesivamente. Entonces proporcionalmente los impuestos que el gobierno va recibiendo son menos, y cuando mantiene o hace crecer sus gastos, lo que hace es emitir ese dinero que crea con la maquinita del Banco Central, lo cual es gasolina para la inflación. Así que sin duda este aumento de sueldos es terriblemente inflacionario y no resuelve absolutamente nada, ni para los trabajadores en el cortísimo plazo, ni para el país en el mediano plazo. Y después presentan una especie de chiste con eso del cestatique, que evidentemente funcionaba como una especie de alivio para los trabajadores. Entonces 450 bolívares, dice, bueno, pero ¿para dónde van estos de verdad? O sea, ¿qué entienden esto por salario? ¿Qué entienden esto por necesidades de la gente? ¿No? Bueno, ahí lo que uno se va dando cuenta de que el nivel de destrucción, estos son los que han destruido la economía, estos son los que han destruido los puestos de trabajo, estos son los que han utilizado las cajas CLAP como mecanismo de sumisión política, estos son los que han quebrado las empresas del Estado. Que tú dices, mira, la foto es muy clara, ¿verdad? Estos son por arquitectura o por incompetencia, son los que han destruido todo. Por ende, lo primero que tengo que hacer es cambiarlos a estos como para poder comenzar con un proceso de reconstrucción del país. Y ahí, Frank, lo que te puedo decir es que los planes para la reconstrucción del país están consensuados entre el empresariado, entre economistas, entre una gran mayoría de los partidos políticos más sólidos, y en combinación inclusive con entes multilaterales. O sea que lo que a Venezuela falta es el quiebre como para que podamos proceder a una reconstrucción del país. Juan Pablo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo, y queremos conversar un tema que casi no se toca. Todo el mundo habla de la materia salarial, todo el mundo habla de la situación, de la inflación, pero yo quisiera tocar contigo el tema de la poca competitividad
en la que está entrando la industria venezolana por la falta de tecnología y por la falta de profesionales, porque eso, el día que decidan, digamos, restablecer la normalidad, eso no va a generar un problema, porque competir con unos mercados internacionales, con unos equipos que están en la época de trucutru, porque o sea, es el equivalente a moler maíz con un pilón, no es lo mismo que moler maíz con una máquina, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de competitividad, porque, bueno, nos hemos quedado sin tecnología, sin recursos, sin profesionales, sin actuación de la sin actualizar la tecnología, pues entonces quisiera conversar eso contigo para verlo en el próximo segmento. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, y estamos conversando con Juan Pablo Larqueaga, presidente de Conindustria, y le vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada con la poca competitividad que vamos a tener los venezolanos en materia industrial por la falta de tecnología y falta de profesionales, porque nosotros nos hemos ido quedando rezagados, pues no, nosotros estamos ya prácticamente en materia agrícola a nivel de Conuco, y en materia industrial estamos casi a nivel artesanal ya las cosas que se producen son así como bueno, uno ve zapatero cosiendo con la mano, pues dice, bueno, ¿qué es esto? Pues bueno, fíjate que ahí, Fran, y tú tienes toda la razón, la reconstrucción de Venezuela, a partir de cuando se produzca el quiebre político, pasa por la planificación de un país muy distinto del país que tuvimos en el pasado. Primero, sobre la base del petróleo. Venezuela no se puede planificar sobre la base de que va a ser un exportador neto de petróleo por muchos años más, porque la ventana de oportunidad del petróleo le va quedando muy poco tiempo. Todo este tema del consumo de combustibles en automóviles, en carros que van pasando de una forma muy acelerada hacia carros eléctricos en ciudades que no van permitiendo la circulación de carros de gasolina o de carros de gasoil. Es la realidad que signa la vida actual en muchísimas ciudades de Europa, algunas de Estados Unidos, y está comenzando a ser una matriz en Asia. Entonces, el petróleo no es que va a desaparecer, pero sin duda no va a tener los márgenes de distribución que ha tenido en el pasado, y va a pasar a ser progresivamente una industria más con márgenes consistentes con los márgenes de contribución, consistentes con lo de una acería o con los de una fábrica de cemento. Entonces, tú tienes que planificar el país sobre la base de qué es lo que vas a fabricar que te va a permitir exportar lo suficiente como para poder importar aquello que no seas capaz de fabricar internamente. Y cualquiera que sea el área de desarrollo, ahí tenemos enormes digamos, debilidades competitivas. Te pones a ver, por ejemplo, en el campo la cantidad de siembra que tenemos en Venezuela, no solamente en términos absolutos, sino en términos de toneladas por hectárea, pues es extraordinariamente bajo. En términos de ganado, pues nosotros no cumplimos con ninguna de las normas sanitarias que permiten la exportación de carne, ¿no? Si nos vamos al sector industrial, pues... Bueno, Juan Pablo, en el área metalmecánica, los tornos que veo por televisión en otros países, en Alemania, que veo en
en los noticieros de otros países y en los programas de otros países, no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. Nosotros estamos ya prácticamente, no sé, como te digo, a nivel artesanal. Bueno, sin duda, los tornos nuestros son principalmente tornos manuales, en los cuales hay un tornero que va haciendo el proceso, y los torneros son parte del pasado. Hoy en día son las máquinas de control numérico que lo van haciendo todo de forma automática, y para eso tienes que tener unas experticias muy distintas, ¿no? Pero fíjate que si nos vamos al sector metalmecánico, en Venezuela, bueno, en este momento por supuesto que no estamos produciendo acero de ningún tipo, pero es que para poder tornear tú requieres una gama muy diversa de aceros especiales, ¿verdad? Y nada de eso lo tenemos. Entonces, si quisiéramos tornear en Venezuela, pues tenemos que empezar por importar el acero que en un momento dado hacíamos, ¿verdad? Y ahí en esa metalurgia pues han habido unos avances extraordinarios que aquí simplemente no tenemos. Pero vámonos para cosas más elementales. Si nos vamos para el sector de transformación de plástico, bueno, el sector de transformación de plástico hoy en día es básicamente robótica que va controlando las fábricas. Entonces, en Venezuela pues no tenemos ni siquiera cargadores de resinas plásticas en muchas de las empresas, en las cuales las tolvas van siendo cargadas manualmente por trabajadores. Así que sin duda este proceso pues de envejecimiento de la tecnología pues es muy lamentable, pero está además muy asociado con los niveles de capacitación de los trabajadores, en la medida en la cual hemos ido perdiendo educación, en la medida en la cual los niños que van accediendo a las universidades vienen de no ver química, física y matemática, pues ahí pues no tenemos capacidad de poder generar. Juan Pablo, y eso que llamaban INSE desapareció completamente. Bueno, se convirtió en una cosa para dar clase de qué sé yo, de filosofía, de marxismo, de hablar del capitalismo y bueno, no, qué sé yo, de los héroes de la patria, y su función principal desapareció, que era crear mano de obra calificada. Bueno, y que dentro de la planificación que se tiene de futuro, el INSE debería pasar a ser administrado por los gremios empresariales, de forma tal de que, entendiendo los gremios empresariales las necesidades específicas de capacitación requeridas, pues puedan ser utilizados para eso, para esas cosas que son trabajos más manuales, la generación de soldadores, la generación de plomeros, la generación de electricistas, no digo personas en electrónica, digo electricistas, la generación de personas que trabajen con hidráulica, que al final siempre son necesarios, ¿verdad? Y para los cuales pues hay una carencia extraordinaria. Sí, y eso va generando eso que hablamos, la diáspora de personal, y toda esa situación nos va dejando a nosotros prácticamente sin mano de obra de ningún tipo. Juan Pablo, bueno, estamos finalizando el año, entonces que te queremos dar un poco los micrófonos para que tú, como presidente de Econoindustria, le envíes un mensaje a nuestros oyentes, a tus agremiados, porque bueno, siempre has sido un gran colaborador de este programa, entonces queremos darte un minuto para que tú expreses un mensaje de fin de año, que bueno, que no es fácil para un presidente de un gremio como ese, que a lo que prácticamente ha sufrido mucho durante este año. Te lo agradezco mucho, Frank, y yo creo que el mensaje de fin de año que yo puedo dejar es más un mensaje de esperanza que un mensaje de diagnóstico sobre la base del drama que estamos viviendo. Fíjate que este principio de semana yo estuve en Mérida inaugurando arrancando el clúster de café y el clúster de cacao. En el clúster de café, ahí tenemos ahí tenemos unas posibilidades extraordinarias los venezolanos de poder exportar productos de alto valor agregado y de mucha finura. Esas posibilidades de este clúster del cacao son extensivas a muchos otros sectores en los cuales Venezuela tiene posibilidades, en la medida en que vaya siendo un país donde impere la ley, donde impere los respetos de propiedad, donde se vaya educando personas y donde se vaya teniendo respeto por la planificación de largo plazo del país. En la medida en que podamos tener el cambio político que todos ansiamos y que nos permita instrumentar estos planes, yo creo que podemos tener una capacidad de poder recuperar los niveles de prosperidad de las personas en un plazo bastante más breve de lo que se podría predecir. Así que mi mensaje de fin de año más bien es un mensaje de esperanza, de que sí se puede, de que tenemos que avanzar hacia el cambio político
como para poder comenzar con la creación del nuevo país, que tiene que estar muy basado sobre el trabajo, pero que va a brindar enormes oportunidades para todos nosotros los venezolanos, Frank. Bueno, Juan Pablo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Inconoindustria, y nosotros tenemos que ir a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y volvemos a golpe y en línea tenemos a José Torojardi, economista y experto petrolero. Buenos días, José, un placer saludarte. Buenos días, Frank, qué gusto estar nuevamente contigo. José, las pérdidas de PDVSA son de 17 mil millones de dólares al año por la baja insólito, producción. ¿Verdad? Y bueno, insólito. yo no sé si algún venezolano habrá hecho ya habrá enviado la respectiva solicitud a Record Guinness para que lo publique, porque esto de verdad que yo no sé si es insólito, extraterrestre. Es insólito, claro que es insólito. Bueno, tú nos dirás
porque de verdad que yo estoy impactado con esas cifras que tú estás dando. Bueno, mira, es insólito. PDVSA es una empresa que se caracterizaba por ser de las que tenía mayores utilidades entre las grandes, como índice, era de las que tenía mayores utilidades como índice al comparar sus utilidades con la inversión, con todos los indicadores de PDVSA estaban a la cabeza. La destruyeron. Si tú me preguntas a mí cómo es posible que esto esté pasando en PDVSA, bueno, te voy a decir una cosa: si ellos no hubieran destruido a PDVSA, si ellos no hubieran acabado con la apertura petrolera, mira, hoy en día PDVSA estaría produciendo entre 5 y 5 millones de barriles diarios de petróleo, entre 5 y 5 millones y medio de barriles diarios de petróleo. Seguiríamos siendo el primer abastecedor de petróleo de los Estados Unidos. Tendríamos alrededor de 22 refinerías en el mundo entero. Estaríamos exportando grandes cantidades de gasolina. Tendríamos un fondo de estabilización macroeconómica donde habría por lo menos entre 350 y 400 mil millones de dólares. Y esta crisis pavorosa que estamos viviendo los venezolanos no se hubiera presentado. El tema es que ellos empezaron por allá por el 2002-2003 por despedir a 20.000 trabajadores de PDVSA que tienen en promedio 15 años trabajando para la industria. Esos fueron 300.000 años de experiencia y conocimiento. Fue el cerebro de PDVSA que lo lanzaron al cesto de la basura. Después decidieron cambiarle su misión a PDVSA. En vez de ser una empresa petrolera, la pusieron a ocuparse de miles de otras cosas que no tienen nada que ver con petróleo, a importar alimentos que se perdían en los puertos, etcétera. Como te dije, despidieron 20.000. PDVSA tenía 50.000 trabajadores, despidieron 20.000, que era la mitad de todo el personal de PDVSA, pero era el 75% de la nómina mayor donde estaba el cerebro de PDVSA, donde se acumulaba la mayor experiencia y conocimiento de la empresa. De manera que la descerebraron. Después, el presidente de PDVSA se le ocurrió decir en un momento determinado que es que PDVSA era roja rojita. Y eso aquí aceptaron, era roja rojita, le cambiaron la emisión, la desbarataron, la destrozaron. Se ocuparon de todo menos de... Ahora, José, lo que llama la atención de todo esto es que ni siquiera han logrado detener la caída, porque todos los meses la publicación de organismos internacionales o de empresas internacionales indica que todos los meses la producción sigue cayendo. Bueno, claro, está cayendo a razón de 40.000 barriles diarios por mes. Eso es una cifra insólita. 40.000 barriles diarios cada mes. Muy pronto, entrado el año que viene, vamos a estar por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. Fíjate, como te dije antes, deberíamos estar produciendo entre 5 millones y 5 millones y medio de haberse mantenido la PDVSA meritocrática. Hoy en día, con una PDVSA roja rojita, estamos produciendo 1.170.000 y cayendo aceleradamente. En los últimos 12 meses cayó en 739.000 barriles diarios la producción. La empresa no está pagando sus deudas, la empresa está endeudada, no solo con bonos internacionales, sino también a sus proveedores, a quienes tampoco les está pagando. O sea, las refinerías están destrozadas. Ya tú ves, ahí se está anunciando que vamos a importar 300.000 barriles diarios de gasolina para cubrir el mercado interno. ¿Cómo es eso factible? Si nosotros éramos uno de los grandes exportadores de gasolina, a mí no me entra en la cabeza el daño que han hecho. Pero te vuelvo a repetir, simplemente de no haber acabado con la PDVSA meritocrática, hoy no estaríamos en crisis en Venezuela. Ahora, Manuel, no es que van a importar, está llegando un tanquero a la península de Paraguay con 300.000 barriles, sí, ya está, porque no hay gasolina para el consumo interno, que es más o menos es el promedio diario de gasolina. Pero mira, José, estábamos conversando con José Toro Jarde, economista y experto petrolero. En enero le van a entregar a Venezuela la presidencia de la OPEC, y tú que eres un conocedor de ese organismo, ¿tú crees que Manuel Quevedo, que es el que pareciera que le van a dar la batuta de parte de Venezuela, pueda entenderse con
con esos expertos que están ahí puedan manejar esa situación tan compleja que se está viviendo ahorita en el mercado petrolero mundial? Claro que sí, a ellos les conviene muchísimo tener a alguien que no sepa de petróleo ahí. Acuérdate que todo el petróleo que Venezuela deja de producir lo empiezan a producir ellos y entonces salen ganando. Que el señor no sepa nada de petróleo, que el señor esté destrozando la industria petrolera venezolana, a lo mejor eso a ellos les conviene. Eso significa que Arabia Saudita puede aumentar la producción, eso significa que otros países pueden aumentar la producción. Pero a mí lo que más me angustia es que Venezuela está atravesando por la peor crisis económica de toda su historia. Nunca estuvimos en una situación de esta, nunca imaginamos jamás que podemos llegar a inflación. Bueno, pero José, eso contradice un poco tu artículo, porque tu artículo se llama San Nicolás, o sea que aquí hay un hombre regalando real a diestra y siniestra. Pero entonces, regalando real que no es de él, regalando real que no es de él, lo que está es regalando cosas en medio de una irresponsabilidad monumental, pero él cree que la gente, cree que se la está comiendo, él cree que la gente le está regalando. Mentira, eso no lo está pagando él dice un regalo del presidente, mentira, eso lo estamos pagando todos los venezolanos con inflación, porque cada vez que él regala perdiles, que él regala esto, que él regala lo otro, ¿tú crees que el Estado tiene que pagarlo? ¿Dónde lo va a pagar? Si su principal fuente de ingresos, que es el petróleo, perdió 17 mil millones de dólares este año a la empresa. Eso lo paga emitiendo dinero sin respaldo, y ese dinero sin respaldo es la causa de que tengamos la mayor hiperinflación del mundo, con lo cual los perniles y demás regalos los estamos pagando los venezolanos con hiperinflación. O sea, y aparte de eso que tú dices, entonces eso significa que aquí no va a haber inversión en el área petrolera, o sea que la producción va a seguir cayendo a partir de enero. Pero por supuesto que va a seguir cayendo. Ellos dicen que los chinos van a invertir. Mira, es posible que los chinos inviertan en las áreas que les corresponden para poder aumentar la producción en esas áreas, pero no para que le quede nada a Venezuela, sino para que pueda pagar más rápidamente la deuda con China. De ahí no le va a dar ni un barril a Venezuela. Eso es todo para enviar a China en pago de deuda. Y también para los rusos, porque Rosneft vino a cobrar y el hombre se fue molesto, el presidente de Rosneft. Claro, es que Venezuela no le está pagando a nadie, quebraron a PDVSA. Es insólito creer. PDVSA era la segunda mayor empresa petrolera del mundo en 1995, de acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly, que es una de las más afamadas publicaciones petroleras del mundo. Y todos los indicadores financieros, indicadores de operatividad estaban a la cabeza entre las grandes internacionales del mundo. ¿Cómo se pudo hacer tanto daño? A mí no me entra en la cabeza. Ahora, pero te vuelvo a repetir, Fran, déjame decirte lo que yo creo que es el día de hoy. El día de hoy es esta crisis pavorosa que tenemos. Si hubiésemos estado produciendo los 5 millones y medio de barriles, esta crisis no existiría. Pero aunque se hubiera presentado la crisis, tendríamos cómo manejarla, porque nosotros habíamos aprobado un fondo de estabilización macroeconómica. ¿En qué consistía? Cuando el precio del petróleo subía del promedio de los 5 años anteriores, entonces eso tenía que pasar a un fondo que no se podía gastar, un fondo anticíclico. Y cuando el precio del petróleo bajaba del promedio de los 5 años anteriores, entonces es que se podía utilizar ese fondo. Bueno, durante los últimos 10 años hemos debido estar alimentando ese fondo, en el cual debería haber no menos de 400 mil millones de dólares, para enfrentarlo ahora que los precios del petróleo bajaron. Y ahora, eso lo eliminaron. En vez de un fondo anticíclico, como era el fondo de estabilización macroeconómica, lo transformaron en un fondo procíclico, como fue el fondo de inversión, en el cual no solo gastaron un cantidad, sino que además endeudaron al país hasta más no poder. Ahora, por eso estamos padeciendo esta crisis. Ahora, eso que tú dices de la crisis pavorosa en PDVSA parece que es más grande de lo que se conoce, porque en estos días estaba el representante sindical, Will Rangel, me comentaron por videos internos de PDVSA llamando a los trabajadores a la conciencia política, que tenían que sacrificarse por la empresa, que tenían que colaborar, pero pareciera que la situación internamente de PDVSA es mucho más compleja de lo que uno logra saber, ¿no? Pero mira, si se les está yendo todo el mundo, por lo pronto la gente más calificada se está yendo, lo que se está quedando son los menos calificados. Pero la empresa no tiene personal. Desde que descerebraron a PDVSA en el 2003, al despedir a aquellos 20.000 trabajadores, la empresa más nunca volvió a tener el personal calificado que necesitaba. Y ahora menos que nunca. ¿Cómo enfrentar esta situación? Bueno, mira, lo primero que tú vas a necesitar es grandes inversiones.
Yo estimo que tú deberías necesitar en el orden de 25.000 millones de dólares al año por los próximos 7 años, simplemente para poder recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Ahora, ¿y eso es viable para las empresas privadas? Para las empresas privadas es viable, para quien no es viable, para el Estado. O sea que vamos a tener que entregar muchísimo del petróleo a las empresas privadas para poder rescatar algo, ¿no? Y si queremos ser un país petrolero, pero no es entregar, porque eso no es una entrega, es llamarlas a invertir. Fíjate lo que pasa. El petróleo, como agente energético, va a ser desplazado por otros agentes de energía en unas cuantas décadas. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía está diciendo que de aquí al año 2040, la demanda mundial de petróleo va a crecer en un total aproximado a la suma de la demanda actual de China y de India. De manera que ahí hay una ventana de oportunidad impresionante para empezar a invertir y crecer porque tenemos el petróleo. Pero también dice la Agencia Internacional de la Energía que después del año 2040 el petróleo va a empezar a caer como agente energético desplazado por otros agentes menos contaminantes, por el gas natural, por la energía solar, por la energía eólica, etcétera. Por lo tanto, quienes tienen petróleo en el mundo en este momento están a la carrera para atraer las inversiones requeridas para producir ese petróleo mientras todavía sea útil. El único país que no está atrayendo ninguna inversión es Venezuela. Entonces los venezolanos tendremos que tomar una decisión. Si queremos no aceptar inversiones privadas en el petróleo, magnífico, nos quedaremos en un país con enormes reservas de petróleo en el subsuelo que han podido transformar ese país en una de las sociedades más ricas del mundo, pero que tomó la decisión de vivir pobre. Y al final podrán ser enterrados los venezolanos en ese territorio potencialmente tan rico después de llevar una vida de miseria. Mira, José, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo el tema petrolero y queremos agregarle la situación del gas que se está viviendo en este momento en Venezuela, que es que no hay gas doméstico y eso es producto de la situación de la refinería y parece que eso va a tender a agravarse. Estamos conversando con José Toro Hardy, economista y experto petrolero. Nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regresamos a golpe y en línea tenemos a José Toro Hardy, economista y experto petrolero, y le habíamos dejado una pregunta en el aire que la vamos a hacer un pequeño argumento. Todo el mundo estaba creyendo que el problema del gas doméstico era un problema de distribución, que era que no había camiones, pero ya empieza a florecer y a verse la realidad, y es que el problema es que no hay gas licuado de petróleo en la refinería, no se está produciendo nada en la refinería y no hay gas licuado de petróleo y no se puede importar. Entonces, esa situación, ¿cómo la ves tú, José? Bueno, mira, como todo lo demás, es terrible. Fíjate qué es lo que está pasando. El gas que producimos en Venezuela es lo que se llama gas asociado. Al producir petróleo, el mismo yacimiento contiene gas, que es el que impulsa el petróleo a subir desde el fondo del yacimiento. Ese gas, al llegar a la superficie, debe separarse
Una parte debe reinyectarse al yacimiento para mantener la presión del mismo y la otra parte debe utilizarse. Es lo que va y se transforma en gas licuado, es el gas que nos llega hasta nuestras casas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la producción petrolera ha caído vertiginosamente de 3,5 millones que teníamos en 1998 a 1.170.000, de acuerdo con las últimas cifras de la OPEP. Evidentemente eso se traduce en que tampoco se está produciendo gas en cantidades suficientes. Y el gas que teníamos, el gas no asociado que tenemos al norte de la península de Paria, enormes yacimientos de gas no asociado, que se van a desarrollar en el proyecto Cristóbal Colón, tampoco se han desarrollado. De manera que sencillamente no hay gas. Y todos aquellos sueños del presidente Chávez de que iba a construir un gasoducto hasta la Argentina y que iba a pasar por debajo del río Orinoco y después por el Mato Grosso, que está 6 meses al año inundado, después por el río Amazonas, después atravesar todo Brasil y después pasar por debajo del río de la Plata para llegar a la Argentina. Bueno, eso era un simple cuento chino. Si no desarrollaban el gas, no había gas. Y el único gas, que el gasoducto que vemos hoy en día, es la inmensa cola de venezolanos con sus bombonitas para que le den gas, y a veces tienen que estar horas y hasta días haciendo colas en esas. Ahora, José, ¿y todo eso que hicieron con la industria petrolera no será una estrategia para entregárselo a la empresa privada totalmente, entregarle PDVSA y todo a la empresa privada? Porque con lo que tú nos estás contando, aquí no va a haber capacidad financiera para que el Estado pueda invertir en el área petrolera. Pero, o sea, eso no será una estrategia del gobierno. Mira, bueno, ahora vamos a entregarle todo eso a la empresa privada. No, yo no creo que sea como estrategia. Mira, eso es una mezcla de corrupción, de incompetencia, de dogmatismo, de populismo, de politización. Todo eso mezclado te da una bomba, y esa bomba es la que está destruyendo a PDVSA. Ahora, en este momento, lo cierto es que si queremos volver a ser un país petrolero, hay que invertir eso, 250, 30 mil millones de dólares. No los tenemos, el Estado no los tiene. Ahora, yo entiendo que el petróleo no es un fin en sí mismo. Yo no gano nada en llenarme la boca diciendo es que el petróleo es nuestro. Señores, nuestro, si se queda en el subsuelo, no nos sirve para nada. Si debemos transformarlo en riqueza para los venezolanos, tenemos que producirlo. Si el Estado no tiene las posibilidades de hacer la inversión para producirlo, tendrá que buscar socios privados. Eso sí, socios privados a través de un proceso de licitaciones públicas muy bien concebido y muy transparente, para que al Estado le corresponda la tajada importante que le corresponde por ser el dueño del petróleo. Ahora, ¿tú crees que con estos personajes se puede hacer una licitación, se puede hacer una contratación? Estoy absolutamente convencido de que no. O sea que... Estoy absolutamente convencido. Sin embargo, la experiencia la tuvimos en la apertura petrolera. Las licitaciones se transmitían en vivo en televisión, delante de 1.500 personas que venían de todas partes del mundo. Se transmitían en unos procesos que fueron calificados como los más transparentes en materia de licitaciones. Y a través de aquello se firmaron contratos que habían sido previamente, las bases jurídicas habían sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia con antelación. Después las bases de negociación han sido aprobadas por el Congreso Nacional en ambas cámaras. Después las licitaciones se hicieron de manera transparente, incluso transmitidas en vivo en televisión para que todo el mundo pudiera verlo. Y después que se firmaron los contratos, se le devolvieron al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional ratificase si aquello se había ajustado o no a las normas, a lo que ellos habían, a lo que ha aprobado la Corte Suprema de Justicia y lo que han aprobado ellos. Ahora, pero con lo que tú nos estás diciendo, José, lo que se espera para el año que viene es prácticamente la desaparición de PDVSA. La desaparición de PDVSA como tal, pues como la conocimos y como la conocemos ahorita. No, como la conocimos ya la destruyeron. Ahora, PDVSA hay que mantenerla. PDVSA, ahora, yo sí creo que la industria petrolera va a necesitar ahora, si queremos tener una industria petrolera, porque podemos optar por volver a ser un país agrícola como el siglo XIX. Eso es una opción que tenemos. Sí, te digo, si tienes que invertir 25 mil millones de dólares al año por 7 años, estamos hablando de cuánto, de 30 mil millones de dólares que no los tenemos. Pero si es que el Estado lo tuviera, pues yo diría que primero tendríamos que dedicarlos a enfrentar esta crisis humanitaria, o dedicarlos a resolver
el problema de la seguridad en el país, o el problema de la salud, o el problema de la educación, problemas que son prioritarios. De manera que si queremos ahora explotar el petróleo, va a tener que haber una mayor participación de la inversión privada en un Estado que supervise, vigile a través de un ente regulador de los hidrocarburos y una Comisión Nacional de Hidrocarburos que determine las políticas con forma transparente, que el país entero esté convencido de cómo se está manejando el negocio, no como ahora, que es totalmente transparente. Ahora, dentro de esa... Pareciera que con esta gente no vamos para ningún lado, con todo lo que tú dices. No vamos para ningún lado. O sea, con la política que ellos tienen, esto no va a funcionar. Pero bueno, José, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con José Toro Gardi, economista y experto petrolero. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.